Buenas tardes a todos por la presencia en este webinar que he organizado, ha organizado el Instituto Nexia Deprisa y Corriendo, con el objetivo un poco de poder afrontar toda la situación en la que en estos momentos nos encontramos a nivel mundial, ¿no? Vamos, aquí un pequeño índice que he preparado sobre esto, que es primero una pequeña introducción. Después, el punto 2 es crisis 2008 versus cisne negro COVID 2019 y COVID-19. Después, el concepto de crisis sistémica implica una intervención sistémica. Y después, por supuesto, la afectación a nuestra actividad, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que yo tengo en la cabeza y es lo que yo intento transmitir, ¿no? Hizo reflexionar mucho de cómo se comportan las familias empresarias en situaciones de crisis extrema. Porque una cosa son crisis de actividad, una cosa son crisis pasajeras y otras son crisis extremas, ¿no? Y entonces, este es un poquito los antecedentes que yo quiero manejar, ¿no? Quiero manejar la idea esta de que cómo se comportan las familias en una situación de esta índole, ¿no? Y, a ver, vamos a empezar diferenciando las dos crisis, ¿no? O sea, eso del cisne negro es un término que utiliza un autor libanés que es un ex miembro del mercado bursátil norteamericano, que habla que los cisnes negros no existían, pero sí que existen, ¿no? Existen en Australia, ¿no? Y entonces esta idea de poner el cisne negro, porque todos los cisnes son blancos, pero siempre tú haces previsiones de las cosas, pero nunca sabes que te puede venir una cosa que es completamente imprevisible, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando es algo totalmente imprevisible, ¿no? Entonces, quiero comparar lo que pasó en la crisis del 2008 con la crisis del 2019, 2020, ¿no? ¿Qué pasó en el 2008? ¿no? En el 2008 la crisis se veía venir porque estaba todo muy caliente. Al menos, por ejemplo, en España había muchísima burbuja inmobiliaria, igual que en otras partes del mundo. Y al final todo estaba compuesto, la crisis fue una crisis de garantías, ¿no? Fue una crisis donde realmente los actores eran actores, digamos, institucionales, eran mayoristas de dinero, que lo que hacían es que de alguna forma entre ellos manejaban situaciones de volatilidad basando en productos de ingeniería financiera que nos llevó a la necesidad de que en un momento determinado, por esas faltas de garantías, una subida de los tipos de interés en Estados Unidos implica una caída y esa caída conlleva que los bancos tienen que ser rescatados y el impacto que supone en la sociedad es un impacto de solvencia. Caen muchísimas empresas familiares caen porque en el fondo lo que desaparece es el dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué nos obliga? Obliga a todos los países del mundo, a todos los bancos centrales, a rescatar a las entidades financieras. No se dedican a rescatar a las personas físicas, sino que las sacrifican de alguna forma, ¿no? Ese es el gran gap que hay en estos momentos dentro de la economía occidental, sacrificio de las rentas bajas para salir de la crisis de 2008. ¿Pero qué ha pasado en el 2020? ¿Qué nos está pasando con el COVID? Bueno, en primer lugar, que nos ha sorprendido. No imaginábamos que esto fuera capaz, aunque por ahí corre un vídeo del señor Bill Gates hablando de esto, ¿no? Lo que se genera con esta crisis en realidad es una crisis de confianza donde al final las personas no tenemos confianza. Primero, no tenemos confianza en nuestros políticos, no nos fiamos de nadie y, sobre todo, tenemos muy poca confianza en que nos puedan curar, ¿no? Y, por lo tanto, vamos a entrar en un proceso de restricción de nuestros consumos y de nuestros movimientos. Y esto, como actores que somos minoristas, porque somos los que circulamos dentro del sistema, estamos completamente afectados por esto. Por lo tanto, nuestros clientes, empresas familiares, lo que les está afectando ahora no es que el banco no le deje el dinero o le corte la línea de crédito, sino que lo que está costándole es que sus clientes no están consumiendo, ¿no? Entonces, el rescate que va a provocar en los estados, pues es una política no monetarista, como fue en el 2008, sino una política fiscal agresiva, keynesiana, de toda la vida, que es vamos a darle dinero, recursos a las personas, a las familias, a las empresas que no tienen recursos acumulados, para que ellos puedan seguir consumiendo, ¿no? Y para que el impacto de liquidez pueda mantenerse. Es mantener el motor en marcha. Es decir, el motor está al ralentí porque hemos dejado de circular. No, nuestra rueda se ha parado, se está parando. Y entonces, claro, esas son dos crisis diferentes. Yo explico todo esto porque al final lo que nos va a llevar a cuando tengamos que intervenir a nivel de familia
es muy importante también que las familias entiendan lo que está pasando, pero también lo tenemos que entender nosotros, ¿no? Porque si no lo entendemos nosotros, difícilmente podemos avanzar, ¿no? Perdonadme, mis compañeros portugueses y brasileiros, que tal vez hablo un poco deprisa, pero como quiero dejarlo grabado, lo estoy grabando, pues de alguna forma tal vez después lo podéis ver con más tranquilidad. Intentaré ir más despacio. Perfecto, entonces ya hemos comparado las dos crisis y por lo tanto cómo esas dos crisis afectó a las empresas familiares. En el 2008 es porque en primer lugar afectó a las garantías, afectó a que los bancos al ser rescatados pedían la devolución de los créditos a las empresas se quedaban sin dinero y eso paraba la rueda. En cambio, lo que está pasando ahora no es que no falte dinero, hay muchísimo dinero en el mercado, pero los actores, los minoristas, las personas no están en confianza y además están confinadas, es decir, además no pueden salir a la calle y no pueden hacer su vida, ¿no? Entonces, a mí me parece también muy importante también trabajar con un escenario optimista, con vacuna, que digo yo, ¿no? Es decir, desde que empezó a salir esto a principios de enero, lo estoy siguiendo con muchísimo detalle. Y obviamente, para no deprimirnos, lo que he hecho es poner el escenario optimista con vacuna, ¿no? Es decir, estoy partiendo de una idea de que puede haber un escenario que puede ser muy bueno, que es el optimista, que hay una vacuna. No es el muy optimista, pero sí que es el optimista, ¿no? Y que lo que tomo como referencia es qué le está pasando al mercado, qué están haciendo los chinos, porque son los primeros que estamos... ¿Qué experiencias tenemos de lo que está pasando con los chinos, ¿no? A nivel económico me refiero, Y sobre todo a la temporalidad. Aquí he dibujado una línea de temporalidad, porque esta reflexión es importante para hacerla con los clientes. Esto aparece a finales de noviembre. Los periodos de pandemia aparecen en China, el final de noviembre del 19 a primer trimestre del año 20, ¿no? Estamos hablando ahí de trimestres, no de cuatrimestres, perdón, de trimestres. Estamos hablando que los chinos están saliendo ahora de su proceso y de ese proceso donde poco a poco se está poniendo a poner en marcha toda la maquinaria, pero está habiendo una ralentización muy importante de todas las puestas en marcha de las fábricas están costando ponerse en marcha, etcétera, etcétera. Esto pensemos que estamos en estos momentos a día 25 de marzo. Ellos empezaron el 25 de enero con todo esto. 25 de enero, 25 de marzo son 8 semanas, concretamente. Pero ya están en marcha con 8 semanas. ¿Pero qué han hecho? Han confinado a todo el mundo, han hecho cosas, han comprado acciones de sus propias bolsas, han mantenido el valor de las acciones de sus propias compañías, han hecho muchísimas cosas, han invertido muchísimo dinero porque tienen más dinero que nadie, ¿no? Después, ¿qué está pasando? Bueno, pues que Europa empieza con esta historia a mediados de febrero, es decir, casi un mes más tarde, pero con un rigor muchísimo menor que los chinos. O sea, Europa está convirtiéndose en un país, en un entorno muy poco serio, sobre todo por la parte de Italia y España, que pues, somos latinos y no vamos a engañarnos, que somos como somos, y que culturalmente nos va a ser muy difícil cambiar, ¿no? Y esto nos va a llevar seguramente al 30 de mayo del 2000, al 1 de junio del 2020. Es decir, estamos estimando en 10 semanas de confinamiento y estamos esperando que para mediados de mayo, digamos, nos dejen empezar a salir a la calle, ¿no? Entre unas cosas y otras, nuestra actividad va a estar muy parada y, por supuesto, la actividad de nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo pasa? Esta línea amarilla es cómo se está desarrollando China. Está desarrollando muy lentamente hacia arriba y esperamos que, bueno, a partir de los siguientes trimestres vaya subiendo. Pero ¿qué pasa en las Américas? En América, ¿no? Pues, ¿qué está pasando en América? Pues en América está pasando, bueno, pues no voy a entrar en discusiones sobre las políticas de cada uno, pero obviamente vamos a plantearnos una fecha como primeros de agosto o 30 de septiembre, a finales de agosto o finales de septiembre, para un poco estar en la misma situación que puede estar China en estos momentos. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que nos vamos a pasar el último trimestre del 2020, pues básicamente intentando poner en marcha todas las economías, tanto la americana como por supuesto, la China estará mucho más arriba, la europea, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos
Tenemos las elecciones USA en noviembre, que también veremos cómo sale, y esto nos va a afectar la economía de nuestros países, pero la economía mundial va a haber un incremento de deuda tremenda, porque todos esos meses que no vamos a estar produciendo, se habla de que puede haber 3 trillones de dólares como deuda que habrá que buscar. Pero qué buena noticia también. Bueno, la buena noticia, esperemos que exista una previsión de vacuna de 18 meses, es decir, que teóricamente, desde que salió la epidemia, la pandemia, hasta 18 meses más tarde, según la OMS, nos vamos a plantar en el segundo trimestre del 2021 con una posible vacuna, ¿no? Y esto, ¿qué hará? Pues recuperará la confianza y volverá a poner en marcha toda la situación, ¿no? Y esto me dirás, bueno, ¿por qué nos cuentas esto? ¿No? Porque claro, bueno, porque realmente nuestro trabajo como consultores es un trabajo muy sistémico, ¿no? Y como trabajo sistémico es importante saber todas las variables que están en juego. Esta es una visión mía, es una visión. Yo esta mañana hablaba con una familia, decía, esta es mi visión, me decía, esta es muy pesimista. Esto tiene que empezar a mejorar antes. Digo, no sé cómo, porque al final la gente no va a salir a la calle porque sí. La gente va a tener un proceso de ralentización de sus actividades porque lo que nos está pasando no ha pasado nada igual en nuestra generación. Y esto no es una guerra, pero es lo más parecido a una guerra, y esto necesita su tiempo para recuperarse. Y la buena noticia de todo esto es que nosotros, pues como veremos más adelante, tenemos unas opciones muy importantes como consultores de empresas familiares. Bueno, entonces todo esto, ahora ya vamos a las familias. ¿Cómo afecta todo esto a una familia, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? ¿Cómo afecta a los sistemas, ¿no? Empezamos por el sistema familiar. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues primero, puede pasar algo tan simple como que miembros de la familia estén afectados en su salud. La gente está falleciendo, aquella que tiene 70 años y para arriba tienen un nivel de riesgo, bueno, 70 y menos, porque ya se está hablando de 60 años. Tienen un tema de salud, riesgo salud muy importante. En todas las familias empresariales tenemos miembros que tienen esas edades y que suelen ser las generaciones que están muchas veces en el poder, y que esos miembros pueden estar afectados. Pero aparte hay una cosa que es importante, hay un aislamiento social. Ese aislamiento social también llega a las familias. Por ejemplo, con la familia que yo hablaba esta mañana, cada una estaba en un sitio, cada una estaba en su casa, ¿no? Cada uno estaba en su casa y cada uno hacía ya casi 2 semanas que no se veían, ¿no? Y eso también genera un poco de estrés y ansiedad entre ellos, y que de alguna forma pues no se pueden apoyar y no se pueden ayudar cuando están tan próximos, porque ya sabemos todos que los sistemas familiares o los modelos de familia, depende del modelo de familia que sea, pues tienen sus particularidades. Pero sabemos todos que las familias empresarias son familias que muchas veces de ellas son modelos muy aglutinados en muchos casos, y necesitan estar en ese contacto permanente. Pero eso no es posible, entonces esto está afectando al sistema, ¿no? Después también, como ya no se pueden hacer tantos consejos de familia, bueno, pues hay como una información que no llega tan fluidamente a la empresa. No hay 2 empresas familiares iguales, no hay 2 familias empresariales iguales. Pero es obvio que la fluidez de la información y de la transparencia pues no es lo mismo, ¿no? Todo esto genera, de alguna forma, que el sistema familiar, alguno de los puntos que he puesto aquí, podríamos poner muchos más, están tensionando el sistema. Por otro lado, es interesante también ver que la familia se reencuentra, los padres con los hijos se reencuentran, se hacen juegos juntos, se establecen actividades conjuntamente en casa, en fin, hay también cosas interesantes con los vecinos, que también hay una parte positiva de toda esta situación que tampoco podemos olvidar y que en lo individual siempre es muy importante. Después está el sistema de capital social. El capital social, que de alguna forma es muy importante, es el modelo de acumulación. Hay el modelo de acumulación de las familias empresarias, pues ahí tenemos el tema de la volatilidad de los ahorros. Los ahorros pueden ser volátiles, las bolsas están bajando considerablemente, aunque para mí estoy convencido de que hay que meter dinero ahora porque es una gran ocasión para sacarlo adelante. Va a ser mucho más rentables. Después hay problemas de liquidez, es decir, va a haber problemas de liquidez incluso en el efectivo de los propios socios, depende de qué tipo de familias, obviamente. El tema del gobierno, los consejos de administración ya tienen que ser virtuales, al menos durante una temporada. Y otra cosa importante, cómo se va a manejar el riesgo a partir de ahora. Tú en una familia empresaria te encontrarás a aquellos que tienen muchísimo miedo y son muy prudentes, y aquellos que dicen, no, es la ocasión para
comernos nuestra parte de mercado, es la ocasión para invertir, es la ocasión para llevar adelante esa transformación, etcétera, etcétera. Pero claro, hay diferentes visiones dentro de las familias empresarias, diferentes manejos de riesgo, diferentes miedos, ¿no? Entonces, por otro lado, tienes el sistema empresarial, es decir, tenemos la empresa, tenemos a ese miembro de la familia, que es el hijo económico, que es el que de alguna forma se está quedando sin oxígeno, si me permitís la metáfora del COVID, ¿no? O sea, sabemos todos que la información sobre el COVID es que entra por la parte de la faringe y lo que hace es tapar los alveolos de los pulmones y lo que impide respiración, y al faltar la respiración va destruyendo todos los órganos del cuerpo hasta que produce el encharcamiento y neumonía de los pulmones y se acabó, ¿no? Y en 4 días, esta es la situación. Bueno, es algo similar a las empresas. Las empresas de alguna forma están recibiendo una situación de falta de oxígeno, están recibiendo una falta de dinero porque no están en movimiento, se ha parado de pronto y claro, tenemos personas trabajando, tenemos procesos de producción en marcha, tenemos contratos, tenemos una serie de cuestiones que necesitamos oxígeno. Y eso es lo que están haciendo muchos países digamos, de Europa, de China y de Estados Unidos. Están metiendo dinero, están dándole el oxígeno a los actores, es decir, a los minoristas, que he dicho, a las personas físicas, a las personas morales, o a las personas jurídicas. Están dando dinero a todo el mundo para que todo el mundo pueda seguir trabajando, porque todo el mundo pueda seguir respirando, ¿no? Si me permitís. Pero bueno, de todas formas, las empresas tienen que hacer una cosa muy importante en este momento, ¿no? Y esto, pues, es fundamental, la necesidad de ayuda externa. Bueno, hay un tema que es la retribución de la familia, que es una parte que también, pues, lo que están haciendo muchas familias es los primeros que se rebajan la retribución son ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, la presidenta del Banco Santander ha decidido rebajar su retribución al 50%. Esto es algo que están pasando en muchas empresas familiares. Pero después tenemos otras cuestiones operativas, ¿no? Pues la cadena de suministro, ¿no? Es decir, el cuestionamiento de la cadena de suministro, ralentización o paralización de la cadena de producción, qué pasa con el crédito de los clientes si dejan de pagar, porque si estás trabajando con clientes minoristas, esto es una cadena de crédito, y la cadena de crédito exige que todos paguen, porque si no, ¿qué ocurre? Eso nos lleva a un riesgo de caja y después también es quién está liderando este barco, quién es el líder consensuado entre todos, porque es como quién va a curar al paciente que está enfermo, el de la familia o el de fuera de la familia, ¿no? Es decir, al final los de la familia vamos a intentar entrar dentro para estar más próximo del enfermo e intentar salvarlo, ¿no? Y los stockholders, que bueno, pues sabemos todos que son pues clientes, proveedores, entidades financieras, la sociedad en general, empleados, en fin. Toda esta perspectiva sistémica es que todos estos sistemas están afectados por esta situación, ¿no? Y entonces, ¿cómo afrontamos esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esto es un poco la perspectiva que a mí me gustaría comentar. Es decir, de alguna forma, una crisis de este tipo exige de alguna forma, una crisis sistémica necesita una intervención sistémica. O sea, no podemos hacer simplemente atacar uno de los 3 sistemas porque los otros 2 van a quedar completamente en el aire. Tenemos que hacer una intervención conjunta. Y por eso es tan importante que la intervención conjunta sea multidisciplinar, ¿no? Es decir, como veremos más adelante, las familias empresarias tienen unas actitudes muy determinadas cuando tienen situaciones de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista en el modelo de intervención? ¿Por dónde hay que empezar digamos, a intervenir con estas familias en estos momentos? Yo creo que lo primero que hay que hacer con la familia, desde el Consejo de Familia, es determinar el nivel de exposición a la crisis. Es decir, las familias tienen que hacer un inventario, un balance de cuál es su nivel de exposición a la crisis. ¿Y cómo se hace ese análisis de exposición a la crisis? Bueno, primero evaluando los 3 sistemas. ¿Qué pasa a nivel empresarial? ¿Qué pasa a nivel patrimonial, de capital? ¿Y qué pasa a nivel familiar, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que es muy importante en esa evaluación, que ya necesitas un equipo multidisciplinar, lo que también necesitas saber es que ellos deben entender exactamente qué está pasando
en estos momentos. Que todo el mundo, digamos, sepa qué está pasando en estos momentos, entender lo que está pasando. Todos sabemos que está pasando un confinamiento, pero entender qué pasa con eso y cómo afecta a nuestra empresa familiar es uno de los papeles que creo que como consultores de empresa familiar tenemos que hacer, ¿no? Y al final, cómo les está afectando emocionalmente y económicamente, pero sobre todo emocionalmente, desde la perspectiva del miedo, porque todos sabemos que cuando estamos hablando con un fundador o una fundadora, ellos no tienen miedo. Pero cuando estamos hablando de segundas y terceras generaciones, la perspectiva del miedo es completamente distinta. Y tiene que ver con los conceptos de resiliencia y de resistencia, que hablaremos más adelante. Entonces, si ya sabemos, o ellos pueden entender lo que pasa y pueden entender cómo les afecta, es muy importante a la hora de saber afrontar un problema, porque si tú no eres capaz de poner un punto de partida en un problema, es muy difícil que puedas atacarlo. Por lo tanto, nuestro papel consiste en hacerles entender lo que pasa y cómo les puede afectar, y que ellos asuman cómo les está afectando. ¿Para poder qué? Para poder afrontar los siguientes pasos, que es ni más ni menos que todos tengan una percepción colectiva de la realidad, que todos tengan la misma percepción de lo que está pasando y la misma percepción de cómo les está afectando. Y de esa forma serán capaces de estar juntos y unidos para poder seguir adelante. Y esto nos lleva a una cosa muy interesante, que es ralentizar la perspectiva del problema. Es decir, cuando tú lo que pretendes es, cuando coges y la crisis, buscas en la hemeroteca de los periódicos del año 1929 y empiezas a buscar los titulares de la prensa del año 1929, los titulares de la prensa en 1973, los titulares de la prensa en 1990, los titulares de la prensa en el 2001, eso lo hice en el 2010, en el 2008, todos ponían lo mismo. Todos los titulares eran iguales en esas 4 crisis. Aunque fueran crisis muy distintas, era todo igual. Por lo tanto, lo que hay que un poco es que ralentizar un poco la perspectiva del problema. Es decir, este problema se tiene que superar, se va a superar, si no, no estaríamos aquí los humanos, hemos superado cosas peores. Por lo tanto, nuestra sociedad va a superar esta situación. Por lo tanto, es relativo el problema que tenemos. Es relativo, requiere acción, pero es relativo la manera de solucionarlo. Entonces, si nosotros conseguimos ralentizar esa perspectiva del problema, si se desestresa el sistema familiar porque entienden lo que está pasando y porque entienden cómo les está afectando, conseguimos relativizar el problema. Y también lo que tenemos que utilizar cuando relativizamos el problema es 4 cosas muy básicas. Es primero establecer los posibles escenarios a los que se van a enfrentar o nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, empresarial, para eso están los equipos de finanzas o el equipo de finanzas del equipo de consultoría. Hay que repasar la propia historia, porque todas las familias que llegan a este punto han pasado ya historias de crisis y, por lo tanto, a ver cómo las han superado. Y, por lo tanto, repasando esa historia, van a saber su modelo de resiliencia, es como su capacidad de... la resiliencia es la capacidad de solventar hechos relevantes de tal magnitud como el COVID-19, es un hecho relevante, cómo se reinventan las familias, cómo se reformula el problema. Pero para reformular ese problema necesitamos tiempo, necesitamos ralentizar el problema, necesitamos, y sobre todo, tener capacidad de resistencia, necesitamos oxígeno para poder seguir respirando, porque si no tenemos oxígeno nos moriremos y no tendremos capacidad de ser resilientes. Y todas las familias empresariales son tremendamente resilientes. No vamos a entrar aquí a debatir ese tema, pero hay muchísimo que hablar sobre eso. Fundamentalmente, lo que tenemos que hacer son estas 4 cosas a través del Consejo de Familia, entender, ver cómo me afecta, estar todos en la misma línea de salida, ralentizar la perspectiva del problema y establecer escenarios, repasar nuestra historia, determinar la resistencia y trabajar la resiliencia. Y todo esto nos lleva también que lo tenemos que... Esto desde el Consejo de Familia conlleva un apoyo a la empresa. ¿Y ese apoyo a la empresa cuál es? Bueno, pues muy sencillo. Hay que hacer cosas muy sencillas. Hay que delegar y confirmar el liderazgo. Tiene que mandar uno, no es el momento de que manden varios. Relajar la política de dividendos. Obviamente no estamos para repartir dividendos. Oxígeno, trasladar la deuda a largo plazo lo máxima que se pueda. No olvidemos que trabajamos a largo plazo. Las familias empresarias trabajan a largo plazo, no trabajan a corto plazo.
Controlar la caja, muy importante controlar la caja. Es mejor que tú tengas liquidez, porque si no tienes liquidez tienes un problema muy serio. De hecho, no tienes medicinas con las que tratarte, no tienes manera de manejarte, ¿no? Adaptarse a las necesidades del mercado, obviamente. Tienes que hacer todo lo posible por bajar las estructuras, aunque sean esporádicamente. Y, de alguna forma, apoyarte muchísimo sobre el equipo directivo. Bien. En resumen, de alguna manera, ya han pasado media hora, las familias empresarias de la red de consejería de familia deben trabajar esos dos ámbitos, los técnicos y los emocionales. Los técnicos es nivel de gobierno, el tema financiero y la adaptación organizativa, y a nivel emocional es la resistencia y la resiliencia. Es decir, la resistencia para, de alguna forma, aguantar, para aguantar y para saber que vamos a salir y ser resistentes, tenemos que saber que esto ya lo podemos superar y, por lo tanto, por ejemplo, el repaso de la historia es muy importante, la determinación de los escenarios es muy importante, y después la resiliencia sobre los valores, es decir, qué valores tenemos como familia y, de alguna forma, cómo esto lo podemos manejar. ¿Y cómo afecta esto a nuestra actividad? Que al final es lo que nos interesa, ¿no? Al final lo que nos interesa es cómo afecta esto a nuestra actividad y cómo, de alguna manera, podemos ser capaces de seguir con esta historia, ¿no? Hay una cosa previa que es muy importante. Hay una cosa muy importante, que las familias no contratan servicios de consultoría de empresa familiar, entiéndase protocolo, entiéndase planes estratégicos familiares, etcétera, si la situación de la empresa no está adecuadamente, si la familia está estabilizada en primer lugar y después que la empresa esté bien y saneada, ¿no? Esto es lo que las familias, por mi experiencia, siempre hacen. Es decir, como la familia lo que hace es cuidar al enfermo, que es al enfermo familiar, y que el enfermo familiar es la empresa, el hijo económico, llamémosle así, si le queremos llamar así, el familiar económico es la empresa. Ellos, si la empresa está mal, no discuten habitualmente por eso. Pueden discutir por si fulanito o porque si él o ella llevan mal la compañía, pero al final ellos intentan proteger lo que tienen, ¿no? Pero entonces nosotros, en esos momentos, en un momento de crisis, cuando el problema es de liquidez, cuando el problema es que hay que vender, que no se vende, cuando el problema hay que reestructurar las plantillas, cuando el problema es que hay que adaptar los procesos de producción, etcétera, etcétera, cuando todo esto es lo importante, pues contratan abogados para establecer quiebras, contratan gente de impuestos para dejar de pagar menos impuestos, contratan de alguna forma personas que sean bomberos, para que nos entendamos, con todo el cariño. Yo he sido fiscalista muchos años y sé lo que es eso. Bombero es aquel que va a solucionar problemas y es muy interesante. Hay muchísima actividad para aquellos que se dedican a esto en ese momento. Pero bueno, esto no es el fin del mundo, porque creo que nuestro mensaje también puede ser, nosotros podemos seguir aportando. Yo creo que de mi experiencia de todas estas crisis anteriores y de la última del 2008, creo que hay que tener un mensaje cambiante. Hay que hablar a la familia de cómo ayudarles a resistir. Digamos, hay que intentar transmitirles que la resistencia y la resiliencia parten de ellos y que ese trabajo es un trabajo de mentalización. Digamos, es un trabajo de capacitación como familia para saber cómo afrontar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un trabajo muy de seguimiento de clientes antiguos, de clientes que ya se han acabado los proyectos. Hay que llamarles, hay que intentar hacer videoconferencias con ellos para poder entablar, preguntarles, preocuparse por ellos y hacerles reflexionar sobre los puntos que estamos hablando. Después hay que construir un equipo multidisciplinar con otros colegas que pueda de alguna forma acompasaros mutuamente para poder sacar adelante los proyectos, ¿no? Después, si estamos con la siguiente generación, es una buena oportunidad para trabajar con la siguiente generación en esta situación, porque la siguiente generación no solamente es importante porque pueden tener nuevas ideas, sino que es un buen momento para que también cultiven su resiliencia, es decir, cultiven su capacidad de superar problemas. Porque sabemos muy bien que los hijos de las familias ricas, de empresarias, no son habitualmente personas muy
no están como muy preparadas para soportar grandes sacrificios. Pues este es un buen momento para tener una buena lección sobre los sacrificios, ¿no? Otra cosa es el tema de nuestros honorarios, ¿no? Entonces, nuestros honorarios deben ajustarse. Obviamente, es una situación que todo el mundo tiene que ajustar. Pero yo lo que nunca recomendaría es que nuestros honorarios fueran a éxito. Porque el éxito de superar esto o no por parte de una familia empresaria es muy difícil de establecer, ¿no? Y como he dicho antes, los financieros, la gente de finanzas, la gente de banca, reestructuración de deuda, etcétera, etcétera, pues tienen un papel muy importante en estos momentos que requieren de su labor, que si se pueden montar equipos multidisciplinares, pues mucho mejor. ¿Y qué pasa con nuevos clientes? Porque claro, hay que buscar nuevos clientes, ¿no? Bueno, yo creo que los nuevos clientes lo que buscan es, bueno, necesito ayuda y necesito experiencias, ¿no?, para superar esta situación. Y la buscan donde sea. Entonces, lo que esperan es que de alguna forma seamos capaces de transmitir esa experiencia. Y sobre todo, que tengamos un modelo de intervención muy claro, que sepamos cómo tenemos que intervenir. Yo siempre comento, pues hay que saber lo que se va a hacer el primer día, el segundo, el tercero, qué se hace en cada caso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es importante. ¿Quién no nos va a contratar como nuevos clientes? Pues los que estén en primera generación no nos van a contratar. En cambio, los que están en segunda generación, hermanos o primos, sí que tenemos una mayor posibilidad de participar en esto. Como conclusión, yo diría que desde el enfoque de la consultoría del sistema familiar, creo que existe la oportunidad de no salir despedido como consultores de esto, sino que aprovechar precisamente que lo que necesitan más las familias ahora es hablar. Si la resiliencia, cuando se es joven y se es niño, se cultiva desde el esfuerzo, desde las penurias, ¿no? Pero en estas familias que eso no ha pasado o han perdido esa capacidad de padecer, lo que hay que hacer es, necesitan hablar con más gente, necesitan hablar, y nosotros creemos que somos personas que por la experiencia que tenemos y por nuestra forma de trabajar y entender, podemos aportar muchísimas experiencias a todo esto y de alguna forma ayudarles a manejar su capacidad de resiliencia para poder superar la situación. Bueno, hasta aquí obviamente he llegado. Yo daros las gracias, por supuesto. Voy a dejar de compartir esto y voy a intentar de alguna forma contestar a vuestras preguntas. Bueno, hay